Ellos ya eran ancianos, como te dije, tenía 75 la señora y el señor 78. Querían, entre comillas, solucionar los conflictos y mejorar la relación de pareja. La señora no quería ya mantener la relación con él, ¿no? Porque ella me comentaba que durante todo el periodo de su relación él había sido infiel. Incluso me comentó que ya el anciano visitaba algunos centros nocturnos, ¿no? Ok. Sí, y era como que no, ya no quiero esto más, quiero esta tranquilidad de no estar sabiendo qué pasa con él, qué hace él, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un podcast conmigo, con Psicología con Julia. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una colega licenciada en psicología, es especialista en terapia cognitivo-conductual y con quien vamos a hablar acerca de cómo la terapia pues hace efecto, algunos casos que vamos a conocer y todo este mito que existe detrás de la psicología, ¿no? Más que todo en provincias de Perú. Así que tengo el placer de presentar a Judith Velázquez. Judith, ¿cómo estás? Buenos días, Julia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, es bien chistoso. Quiero contar cómo nos conocimos, ¿no? Ujú. Fui yo acá con mis ganas de querer impartir psicología, la verdad. No, hay tanta gente que pues padece cosas, padece síntomas y no lo sabe, ¿no? Pero es catalogada como, ah, mira, ahí está la loca, ahí está pasando la loca o el loco, ¿no? Y de repente podría estar sufriendo, no sé, de un trastorno de personalidad Ujú. o algo y la gente no lo sabe, sus familiares no lo saben. Entonces, eh, esta es como mi misión, que me gustaría que la gente sepa, ¿no? Y nada, por eso fui a buscarla hasta, hasta el centro, ¿cómo? San Pablo San Juan II. Pablo San II. Juan Pablo II, Ujú. aquí en Cusco, estamos en Cusco, en Almudena, que es un centro de salud mental, ¿cierto? Cuéntanos de ti, Judith. Muchas gracias por Sí, venir. gracias, Julia, por la invitación. Bueno, bueno, yo soy psicóloga, ya trabajo en el Hospital de Salud Mental desde el 2022. Entonces, y ha sido una experiencia muy bonita e importante también para mí. Antes trabajaba en otro centro que también me dedicaba ya al tema de las terapias psicológicas, pero en Juan Pablo es como que me ha abierto las puertas a conocer muchos más casos realmente, ¿no? Y como dices, a veces la misma sociedad, principalmente acá en Cusco, es como que desconocen mucho acerca de las enfermedades mentales, aquellos trastornos que se pueden presentar y como dices, ¿no? Oye, está loca y por qué se comporta así, por qué me mira de esa manera, incluso salen a relucir muchas distorsiones que tienen las personas, ¿no? En general, y todos los tenemos, no es que no, por el tipo de crianza que hemos tenido y muchas cosas, ¿no? Y como dices, puede haber un tema de un trastorno de personalidad, el tema de la bipolaridad, incluso la propia esquizofrenia, ¿no? Que desconocemos. Entonces, el conocer nos abre las puertas a que digamos también, oye, mi familiar necesita tratamiento en esta área o necesita trabajar esto y qué más necesita, ¿no? Y entonces, parte de eso es conocerlas. Y muchas gracias, Julia, porque el hecho de que, digamos, podamos conversar estos temas hace que podamos dar a conocer mucho más. Yo me recuerdo cuando yo era practicante, porque también hice mis prácticas allá arriba, en Almudena. ¿Ahí mismo o hay otro No, centro? ahí hice, Ah, ¿no? ya. Cuando yo era todavía estudiante, pero hice las prácticas preprofesionales, nos invitaron la municipalidad para ir a Machu Picchu, ¿no? Y ellos pusieron un eslogan, yo me recuerdo, yo quería ir sí o sí porque quería estar allí en Machu Picchu y la municipalidad nos invitó y nos dijo, van a ir un grupo de internos de psicología y profesionales, ¿no? Tanto psiquiatras como profesionales ya psicólogos. Entonces, para hacer una campaña de este desconocimiento que tienen de la esquizofrenia, nos decían, Allá en Machu porque, Picchu. ajá, y preparamos un taller, o sea, era para la población de Machu Picchu, para los estudiantes, fuimos a primaria, secundaria, hicimos un sketch en la plaza de Machu Picchu, pero no se escuchaba bien, pero igual el mensaje era que, bueno, conozcan un poquito más acerca de esa enfermedad, ¿no? Y como dices, en cuestión a otras enfermedades también, pero eso estaba más focalizado para la esquizofrenia. Ah, Ujú. mira, qué interesante.
Y ahora en tu experiencia en San Juan Pablo II, ¿hace cuántos años estás ahí? ¿Cómo llegaste allí? Cuéntanos un poquito. Yo hice el internado por primera vez en el 2017, un año, Un año. ajá, un año, hasta el 2018. Luego me desligué porque tenía que hacer la tesis, también tenía que trabajar, ¿sí? Y bueno, luego en el 2020 yo me gradué como psicóloga. Bueno, ya estaba haciendo algunos cursos en relación a las terapias psicológicas. Lo hacía desde que era practicante. Me Ah, mira. gustaba siempre investigar, averiguar acerca de terapias, incluso de distintas, ¿no? Porque estaba en esa búsqueda todavía. Pero sí, el mismo hospital te da esa formación en TCC, ¿no? Y en las terapias contextuales, ahora se le llama, porque en ese tiempo se les decía de tercera generación. De tercera generación. Ajá. Y el 2020 me graduó, también seguía haciendo estos cursos, me matriculaba a estos cursos de TCC, también hice una especialización en terapia de aceptación y compromiso, es una de las terapias que me gusta Esta mucho. terapia. Entonces, bueno, eso también lo he estado practicando un poquito más, a diferencia de la TCC, la purita, como quien dice, porque ahí tocas bastante el tema de reestructuración cognitiva, pero me llama bastante el tema del análisis funcional. Entonces, como que ahorita estoy más focalizada por ese lado, pero sigo investigándolo, ¿no? Porque es algo que me interesa, ¿no? Ah, qué Entonces, chévere. más con el tema de Aaron Beck y todo eso. Ujú, Aaron Beck, ahí está él, ¿no? ujú. Aaron Beck. Entonces, todo esto, ¿no? Estamos investigando y todo eso. Entonces, em, quiero saber un poquito más de la DBT. Es algo que todavía no lo tengo muy claro, pero estoy en ahí, ¿no? Entonces, yo al hospital llegué, ingresé el 2022, como te había dicho en un principio, y, y es como que, como te decía, me abre las puertas a conocer muchos más casos que ya la había conocido en las prácticas, pero ahora ya era más, fuera de atender a los hospitalizados, era también ver casos en consulta externa. Ok. Ujú. Esto es una institución del Estado. No, es una institución que pertenece a la beneficencia. Ah, ok. La Ajá. beneficencia es, Es, creo que antes era pública, pero ahora se ha vuelto una entidad privada. es como, así como una entidad como la municipalidad, así, que se ha Claro, vuelto privado ahora. sí, Ok. porque pertenece a la municipalidad del Cusco, pero ahora es privado o algo así, ¿no? O sea, es abierto al público, o cobran consulta. No, se cobra la consulta. Ah, ya, ok, ok. Entonces, Es como una clínica, entonces. sí, realmente es una clínica. Claro. Ujú. Entonces, los pacientes vienen, sacan la cita y se les va atendiendo, ¿no? Entonces, ellos ya tienen que ir sacando la cita, si quieren para psiquiatría, si quieren para psicología. Por ejemplo, en el hospital trabajamos 2 psicólogos en consulta externa. Bueno, también vemos a los hospitalizados, pero los psiquiatras ahorita creo que son 4. Sí, algo de 4. Entonces, mm, ya vamos derivando los casos, si es necesario para psiquiatría, si es necesario para psicología. Y la mayoría siempre pasan por terapia psicológica, ¿no? Entonces, en la diversidad de casos sí hemos encontrado todo tipo de casos realmente, ¿no? Claro está, nosotros no vemos el tema judicial, no vemos estos Esos temas. peritos creo que se llaman, ¿no? Sí, esos no vemos, entonces ya eso lo realizan otro tipo de profesionales, ¿no? Los psicólogos forenses, peritos, relacionados al tema judicial. Ah, Ujú, mira, qué interesante. Ahora, al comienzo estabas contando que fuiste a hacer este taller sobre la esquizofrenia en Machu Picchu. ujú. Quería preguntarte, ¿cómo reacciona la gente, no? Porque la gente tiene muchos comentarios sobre una persona esquizofrénica. De hecho, Sí. hay un esquizofrénico, yo creo que es un esquizofrénico, está por Huayurupata, con Espinar, pues es un hombre que está sucio, tiene mucho cabello aquí en la cara y está todo sucio, y no tiene contacto visual, ¿no? Está perdido y pues toda la gente lo mira y se va a la otra calle o intenta irse porque pues tienen miedo, ¿no? Entonces la gente suele decir, ah, sí, esa persona es peligrosa o es un loquito. ¿Cómo reacciona la gente de Machu Picchu? ¿Pudieron identificar qué es ser un esquizofrénico? Bueno, claro está, para este tipo de campañas se necesitan varios días, ¿no? Nos invitaron, creo, por 2, 3 días, no recuerdo exactamente. Bueno, nosotros los que éramos practicantes, el tema era hacer llegar, ¿no? La información básicamente acerca
como teatros, psicodrama hemos hecho, Ah, qué ¿no? lindo, Ajá. psicodrama, súper. Entonces teníamos que hacer eso para los niños, para los adolescentes y lo que hicimos en la plaza, ¿no? Explicando de que no son locos o es una enfermedad mental, ¿no? Y Claro. en este caso es una enfermedad psiquiátrica que se llama esquizofrenia. Ese era el propósito de hacer llegar el mensaje en ese taller que hicimos, ¿no? Entonces, fue muy poco tiempo, no sé si realmente ha llegado, pero por lo menos, como dicen, ¿no? Siempre en un taller no todos van a entender el Claro. mensaje, pero por lo menos si ya tenemos a 5 o 6 o 10 que lo han entendido de toda esa población, ya ayuda bastante. Sembrar la semilla Sí, y después ellos ya florecen. Sí, es importante eso, ¿no? sí. Interesante. Y de repente ahí salió algún comentario, oye, yo conozco a alguien que es así. Sí, ¿Así? ¿Sí? sí, en estos talleres sí salió, ¿no? Sí, yo conozco incluso escuché un comentario de una de las, no sé si era adolescente o era una joven, pero sí decía, ¿no? Ah, sí, hay una persona que vive por allá, algo así, ¿no? Ella está loquita, ¿no? Pero nosotros dijimos, y el mensaje era de que no tengamos ese término, sino Claro, utilicemos que ella tiene una enfermedad mental, ¿no? es una O enfermedad. incluso ahora ni siquiera ya se utiliza ese término, ¿no? Claro, ahora cómo se usa. Actualmente, ay, no lo tengo ahorita, pero incluso ya no es ese término, si tal vez podríamos investigarlo más. Yo lo tenía, me he olvidado, pero ahora sí se maneja con otro término. Entonces, para que no entren en el tema de la discriminación. Ujú. Y es un tema que también lo hemos hablado en el hospital, pero Se se me preocupa. fue. Fueron Ujú. cambiando los términos, de hecho, porque antes sí se podía decir incluso al paciente, paciente, ahora se le dice cliente, ¿no? ¿Has escuchado eso? Sí. Yo he aprendido eso Sí, en la pero esto universidad. mucho depende también de la corriente que sigas. Ajá, Ay, de la corriente que sigas. Porque creo que en Gestalt más lo llaman paciente. paciente todavía. Ujú, creo que sí, o estaré equivocada. Ujú, pero sí, depende mucho de la corriente que siga. Ujú. Interesante, interesante. Después también recuerdo que en el colegio, por ejemplo, yo tenía un compañero al que siempre le tenían ese adjetivo de el taradito. Mm, Y yo pues tendría primaria, chiquititos. Ah, no, el mongolito, el taradito. mm, Y años más tarde me entero y gracias a la psicología siento que a mí me ha abierto mucho mi claridad mental. ¿No? Ahora veo las cosas de otra manera claro. y eso es bonito. Y ¿quieres que te lo lleve por allá? Está Ya. bien. Ujú. Entonces, resulta que este chico, el mongolito, pues tenía este tema de Asperger y sus Mm, papás no lo sabían. Y ok. la gente del colegio no lo sabía, pero pues lo arrinconaban y decían comentarios negativos. Pero este chico era, como era Asperger, medio autista Asperger, nunca le importaba tanto. Al día de hoy es ingeniero de Ujú. sistemas y pues le va muy bien. Ya se medica o lo que esté llevando su tratamiento, ¿no? Pero, o sea, podríamos salvar a niños que estén pasando un proceso de repente de bullying, Ujú. cuando en realidad tienen una enfermedad mental, ¿no? O una condición Sí. genética, o ¿no? O algo, solamente con identificarlo. Ujú. Imagínate, Sí. ¿no? Tú de repente tienes algunos casos, qué te gustaría contar? Sí. em, nosotros hace 2, 3 meses o un mes, no recuerdo exactamente. Siempre hay pacientes que también que se hospitalizan por este tema de, eh, por ejemplo, como dices, ¿no? De autismo, de Asperger, TDAH. ¿Ahí se hospitalizan también? No todos los casos, pero sí ha O habido sea, hay casos. para que se queden, así como el arco Herrera. Sí, Ah, sí. mira. Y también casos de adicción, ¿no? Pero sí hubo un joven, no recuerdo la edad, 15, es que yo no vi el caso, lo Ya. vio el otro psicólogo. Yo estoy más con el tema de adicciones. Y este chico, no me recuerdo cuántos años tenía, pero era adolescente, creo que tenía 13 años. Entonces, él tenía autismo, Mm, sí, y, o sea, se hace todo un plan también, ¿no? Los practicantes también tienen que armar el plan, hacer el seguimiento, entrevistar a la familia y todo eso, ¿no? Y en consulta externa sí vienen este tipo de casos. Claro está, el hospital es como que, por ejemplo, yo sé hacer el descarte por un tema de que también he tenido, o estoy teniendo bueno, he hecho una maestría un poco más relacionada a este tema de niños relacionados, o bueno, con este tema o estas condiciones que tiene. Y actualmente sí estoy haciendo una especialidad en neuropsicología. O sea, neuropsicología, sí. qué lindo. La Ujú. neuropsicología es un campo Y sí es con interesante. infantil.
o sea, es neuropsicología infantil, ¿no? Estoy haciendo, entonces es como que sí hago el descarte, pero el ambiente que tengo en consulta externa no está para hacer el tratamiento a los niños, ¿no? O sea, Ahí solamente es como sacas el diagnóstico. sí, o sea, para hacer el descarte. Claro está, mi labor no es hacer el diagnóstico, ¿no? Porque eso ya lo ve el neurólogo, el neuropediatra, ya es mucho más profundo, ¿no? Pero sí puedo hacer la evaluación, entonces ya les puedo dar tipo un informe para que ellos también, los familiares que vengan, porque hay papás que dicen, no podemos ir ahí o no saben a dónde ir, porque aquí en Cusco hay lugares, sí, que tienen están dirigidos más a los pequeños, pero ocurre que están muy llenos, así como en el hospital, que también ya está más dirigido para una población, digamos, de 5 hasta los 86 años, pero igual se llena bastante rápido, ¿no? Entonces, es como que eso hace que un poco se O limite. sea, hay una necesidad Sí. de la gente por esos temas de salud mental, de hecho. Sí, y en estos casos de autismo, Asperger, incluso vamos a poner, bueno, antes se le llamaba el retraso o retardo mental, Retardo pero mental. ahora se les conoce más como una discapacidad intelectual. Entonces, ahí también es como que sí se presentan bastantes casos, ¿no? Y, por ejemplo, en el hospital siempre algo que se pide es que se haga una evaluación del coeficiente intelectual, ¿no? Porque podríamos decir, el paciente muy literal, ya es adulto y es muy literal, ¿no? Mucho hablamos también de ese tema en el hospital y muy literal, no, no es como que le dices, haz eso y haz, ¿no? Muy literal, entonces, pero ha estudiado, ha terminado el colegio, ¿no? Puede haber un tema de autismo, un tema de Asperger, pero también puede ser una discapacidad intelectual o una deficiencia intelectual, creo que ahora se le conoce, ¿no? Entonces, ya, entonces tenemos que ver ese tema también. Entonces, se le hace la evaluación y a veces son fronterizos, ¿no? Normalmente, si ya lo consideramos, hay el severo, el profundo, el leve, ¿no? Pero tal vez es limítrofe, o sea, está llegando al promedio, pero está un poquito bajo, ¿no? Por eso es que es así, ¿no? Entonces, todo eso es como que se evalúa, se tiene que conocer y como dices, ¿no? Si no conocemos estos términos, no conocemos, claro está, con profesionales lo tenemos que conocer, pero la población en general no lo conoce, entonces existe el bullying, la violencia, el maltrato hacia personas que están en plena formación. Yo siempre digo, ¿no? Y esto es algo que hablaba Piaget, ¿no? El niño es como una hojita en blanco, ¿no? Que viene desde chiquito y va aprendiendo el pensamiento concreto, ¿no? Y si al niño desde muy pequeñito le vas diciendo, ay, ¿por qué eres un tonto, ¿no? Chiquito, hasta los 7 u 8 años con su pensamiento concreto y el niño, ¿no? Se lo va a tomar, se va a quedar y a la par ni siquiera es un tema relacionado quizá con una deficiencia intelectual, sino por aquellas cosas que cuando era una hojita en blanco se le fueron inyectando. Claro, ¿no? Ujú. Le vas escribiendo una historia que al final se la termina creyendo, ¿no? Que es el Sí, tonto, que es el que no puede aprender. sí, y esto sale desde la pubertad, ¿no? Oye, Juanito, ve y haz aquello, ¿no? Y supongamos que está sencillo, pero Juanito, por esa hojita en blanco, cuando él era, se le va a decir, no, pero lo voy a hacer mal. Claro. Ujú. Entonces ya va saliendo a relucir. O lo típico de nosotros, ¿no? Ay, algo nos sale mal, qué tonta eres, ¿no? ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué me hablo de esa forma, no? Sí. Entonces hay algo ahí. Sí, me haces acordar un caso de, yo soy ahorita estoy en la psicopedagogía, tengo mis alumnos también, y tengo una alumna que me comenta, ¿no? Ella está en básquetbol, pero ha dejado de ir a los campeonatos. Y le digo, ¿por qué? Me dice, no, lo voy a hacer mal. No me va a salir bien, me van a decir que soy mala, que juego mal, que encesto mal. Y yo le digo, ¿pero alguna vez te han dicho? Me dice, no, pero yo imagino que va a ser así, Claro. ¿no? Entonces tiene una anticipación y se cortan la oportunidad de hacer cosas Ujú. que les gusta encima. Y Sí, ahora se ve frustrada, la ve un poco mal, de hecho. Por ejemplo, en estos casos podría servir lo que es la TCC, ¿no? La terapia sí. cognitivo-conductual. Ujú. Porque siempre de fondo hay pensamientos que ya se han vuelto automáticos, ¿no? Y esos pensamientos automáticos salen a relucir cuando ya está el pensamiento abstracto, ¿no? Entonces, por eso que los adolescentes, todos en general, son rebeldes. ¿Pero por qué son rebeldes? ¿No? Porque su pensamiento crítico ya se ha desarrollado, ¿no? Entonces,
es esto típico, ¿no? Al niño de 3, 4, 5 años, y esto yo les digo a mis pacientes, ¿no? Cuando vienen con sus adolescentes, algo así, o con sus hijos o chiquitos, porque también los traen y vienen papá y mamá. Entonces, ay, es que mi hijito el pequeñito tiene 5 años y él hace todo, te dicen, ¿no? Es obediente. Y este mijito que tiene 10, 11 años, ¿no? Desobediente, no tiende su cama, ¿no? Te dicen así, ¿no? Claro. Y es que sí son diferentes, no los compares. ¿Por qué no los tienes que comparar? Porque tu niño tiene 4 años y te va a hacer caso porque tiene un pensamiento concreto, ¿no? Él te va a hacer caso. Tú le dices, es el ejemplo típico, ¿no? Luisito, lleva el celular y lo dejas allá afuera, en ese parquecito. Y el niño de 4 años va a venir y lo va a llevar y lo va a dejar, ¿no? Y no te va a decir nada. Y lo deja y ya. Y regresa, mamá, ya lo he dejado, ¿no? Pero tu adolescente, el de 11 años, va a venir, tu puberto, le vas a decir, oye, Luisito, lleva eso y lo dejas ahí en el parque. Y te va a decir, ¿y por qué no lo haces tú? ¿No? Sí, O, mamá, pero te van a robar, cuestiona, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque su pensamiento crítico ya se ha desarrollado. Entonces, a veces los papás no entienden eso y están discutiendo con el adolescente. ¿Por qué no eres igual a tu hermanito? ¿No? Entonces, es algo, es algo, vamos a poner divertido a veces, ¿no? Cuando ves este tipo de casos, pero es que tampoco los papás tienen un manual que les diga, oye, así es, ¿no? Claro. Así es de esa forma, cómo puedes llevar a tu adolescente, cómo puedes llevar a tu pequeño. Claro está el pequeño, como está en ese pensamiento concreto, como se les dice, es una esponjita que está absorbiendo toda la información. Los papás son un principal modelo, ¿no? Son el principal modelo. Y por Ujú. eso dicen, ¿no? Ay, ¿y por qué mi hijito en la adolescencia es así? Es que ha sido su modelo en la niñez, ¿no? En la infancia, básicamente. Entonces, no solo era lo que le decías, lo que escuchaba, sino era también lo que observaba, Un ¿no? espejito. O sea, cómo tratas como pareja, cómo ustedes se tratan, cómo trata el papá a la mamá, cómo la mamá trata al papá, ¿no? A veces pongamos un ejemplo, y es algo que yo vi, ¿no? Por ejemplo, en estos casos de narcisismo, Ujú. eh, pongamos, el niño te cuenta desde su infancia, no, mi papá era indiferente o mi mamá. Algo pasaba y no le hablaba a mi mamá, ¿no? Estaban ahí, pero no le hablaba. Y a mí también hacían lo mismo, Es ¿no? un tipo de violencia. Sí, La gente entonces piensa, no es violencia, eso es es violencia. que sí lo es violencia psicológica. Entonces, dentro de eso también hay patrones que van aprendiendo cuando son esa hojita en blanco. Wow, sí, Ujú. qué profundo, ¿no? Sí, Algo que me ayudó en la universidad a mí mucho es el curso de psicología del desarrollo. No sé si lo has llevado, sí. ¿no? ¿Cómo se llama la autora del libro? Eso lo El tengo de ahí. Papalia. Papalia. Está. Entonces el libro de Papalia que es importante, ¿no? Porque te enseña todos los procesos psicológicos y todas las etapas del ser humano, Ujú. porque es una experiencia humana y creo que la gente se olvida de eso, ¿no? Sí. Cuán importante es conocer pues, cómo es un ser humano. Creo que debería ser lo básico, ¿no? Ujú. Cómo actúas en cada etapa y tener un poco de compasión por el otro. A veces vemos a nuestros hijos como, no sé, si fueran nuestra pertenencia y creemos que podemos infringir daño contra ellos solamente porque no te hace caso, Sí. imagínate. Cuando él también está viviendo su experiencia humana y no le estás respetando, ¿no? O sea, Ujú. impactante eso. Sí. Yo leía, no sé si era en el Facebook, me gustó y te decía acerca de, así como tus papás están viviendo su primera vida, tú también lo estás haciendo muy profundo. Me gusta esa frase. Y sí, como lo digo, ¿no? Así como los niños están aprendiendo, los adultos también siguen aprendiendo. Claro está, los pequeños son más como que tú eres su principal foco de visualización, ¿no? Y también de lo que escucha y todo lo demás. Entonces, estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos Sí. aprendiendo, ¿no? Y como dices, ¿no? A veces queremos cerrar las puertas y acá vienen los estilos de crianza, y es necesario aprenderlos, revisar, incluso el tema relacionado al desarrollo humano, de Papalia. También conocer acerca de los estilos de crianza y todo lo demás, porque sí influye bastante el cómo ha tenido la crianza el menor, pero también cuando somos adultos es, o sigo tomando ese papel de víctima,
o salgo de eso, porque muchos pacientes entran en como en un triángulo del drama, ¿no? O quieren ser víctimas, o quieren ser culpables, o quieren ser salvadores de todo el mundo. Qué Sí. interesante. Y, y es como que, por ejemplo, en esos estilos que van y culpan a los papás, ¿o no? O en base a eso comienzan a responsabilizarse de todo lo que ocurre alrededor de ellos, ¿no? Yo veía un caso, bueno, este es uno de los casos que vi, ¿no? Pero yo veía un caso él era un joven, tenía 23 años, ¿no? Él me comenta que cuando él era chiquito y me comentó que su mamá tuvo un accidente. Él tenía 5 años, más o menos, es algo así, me dijo, ¿no? Y su mamá se cae de las gradas y se golpea la columna, ¿no? Y él se siente responsable porque la mamá le había dicho que recoja un carrito que estaba en las gradas, ¿no? Entonces era como que él no tenía conciencia plena en ese momento de lo que iba a pasar más adelante, pero la mamá le diagnostican con un tumor pasado el año más o menos, ¿no? Y él es como que hasta los 23 años, porque la mamá quedó inválida, entonces se responsabilizaba de ese hecho de que no haya recogido el carrito. Ujú. Entonces, era trabajar también esta área, ¿no? Con él, principalmente desde el perdón, desde el hecho de reestructurar aquellos pensamientos relacionados a esa etapa. Claro está, él no tenía conciencia de todo este evento, pero sí vienen algunos casos relacionados mucho a este tipo, ¿no? Yo leía un libro que una vez me compartió alguien muy especial para mí. Este es, eh, en Auschwitz no había Prozac. Pero eso es medicamento. Ajá. Y yo leí este libro y me pareció muy interesante una parte y te hablaba bastante de esa área de entrar en víctima o culpable. Y te decía acerca ella tenía una hija, ¿no? La autora es psicóloga de este libro y ella le contaba, ¿no? Ella pasa por el tema de Auschwitz y todo, ¿no? Algo así como Víctor Frank, ¿te acuerdas? Ajá. Ah, ya. Sí, pero en este libro te habla esta psicóloga de su historia de ella y cómo ha llevado algunos casos, ¿no? Y esta autora en una parte te habla de ese tema y ella era como que todo el tiempo se culpaba de que no estaba presente en la vida de su hija cuando ella era pequeña, ¿no? Y se culpaba y un día, algo así ella menciona, ¿no? Está hablando con su hija y le dice, hija, yo me siento culpable porque tú has estado ausente de mí, ¿no? No hemos estado juntas, yo por el tema laboral, porque tenía que trabajar para mantener el hogar y todo eso, ¿no? Pero ella se sentía culpable. Y la hija le mira y le dice, pero mamá, yo nunca me he sentido víctima de ti, nunca lo he hecho, ¿no? Y muy interesante, ¿no? A veces nos culpamos y quizá la otra persona ni se siente víctima. Y al revés también, ¿no? Estamos como víctimas y la otra tampoco se siente culpable, ¿no? Y son áreas que necesariamente se tiene que trabajar desde el pensamiento, ¿no? Em, Muy interesante realmente. Es un libro que me gusta bastante. Voy a verlo. Me Sí. hace recordar también un caso de una persona que conozco, es bien gracioso. Que decía, ¿no? Que pensaba que había tenido problemas familiares desde chica, disfuncionalidad familiar, y se sentía la salvadora de la familia. Se Mm, cargaba toda la responsabilidad y no podía hacer su vida normal. Entonces, incluso cuando ya se independiza, ella le dice a su hermana, oye, yo tengo pena de irme porque pues tengo pena de dejarlos solos porque no sé si les va a ir bien, no sé, me da mucho remordimiento dejarlos, ujú, ¿no? Quiero que ustedes estén bien, yo sé que ustedes esperan lo mejor de mí, que yo consiga más dinero, una cosa así. Y como para salvarlos, ¿no? Y la hermana le dijo, nosotros no queremos que nos salves, ni que te preocupes por nosotros, más bien nosotros estamos preocupados por ti, ujú, porque esta persona, a raíz de sentirse la salvadora o a raíz de sentir la responsabilidad, también había sufrido estrés y también se veía un poco mal, la verdad, en este ujú. tema emocional. Y todos lo notaban menos ella. Ah, Y la hermana dijo, más bien estamos preocupados por ti, porque tal sí. vez tienes mucha inestabilidad emocional. Entonces,
ella se quedó como, ¿qué? O sea, ella había tenido un pensamiento todo este tiempo, durante 7, Claro. 8 años, y que la hermana le diga eso fue como, le despertó otra idea, ¿me entiendes? Ujú. Y como que la liberó y ahora esa persona pues es más responsable ya no de los demás, sino Con ella misma. con ella Es que misma. ahí es necesario trabajar el tema de autoestima también, fuera del hecho de que hay que reestructurar esta idea, o yo considero que también es muy importante trabajar el punto emocional, ¿no? Reconocer esa emoción, ¿no? Desde dónde también está partiendo, qué está sintiendo y relacionado también ese pensamiento. Por ejemplo, los eventos externos siempre se van a presentar, siempre. Yo es algo, por ejemplo, que alguien te hable mal en la calle, siempre se va a presentar. Que tu mamá esté ahí, siempre se va a presentar hasta un punto en el cual supongamos que ya parte. Una situación externa, por eso yo planteo esto, no hay una esfera de manejo, de control, que eres tú mismo, ¿no? Dentro de tu esfera de control están tus creencias, tus valores, cómo piensas, incluso lo que sientes y tus acciones, ¿no? Eso es tu esfera, es lo que tú puedes manejar. Pero ¿qué escapa de mi esfera? Escapa la otra persona, escapa lo que pueda pasar un accidente, escapa un desastre natural, escapa de tu mano el comentario de la otra persona, los valores de la otra persona, o sea, escapa, ¿no? O sea, ya no está dentro de tu manejo ni tu control, pero a veces nosotros somos tercos y queremos como que controlar lo que la otra persona está pensando, lo que está sintiendo, ¿no? Y eso probablemente haya pasado con ella, ¿no? Y son eventos externos, ¿no? Es como que incluso suponemos y creemos qué es lo que está pensando la otra persona, ¿no? Como si supiéramos leer la mente de la otra persona, pero ¿realmente será así? No, no lo es, no es de esa forma. Entonces, hay algo que normalmente suele presentarse a lo largo de nuestra vida y van a ser estos eventos que son externos y van a estar ahí. Entonces, pasa que nosotros, lo interno es cómo vamos a interpretar esa situación, cómo vamos a interpretar este evento, qué idea aparece y eso nos pertenece a nosotros. Entonces, frente a eso, cómo pensamos o percibimos, va a aparecer lo que sentimos o no. Sí, Sí. la emoción. O sea, ahorita vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos en un caso, pero aparece esa emoción y en base a esa emoción va a aparecer una conducta, ¿no? Pongamos un evento externo. A ver, no sé, que haya fallecido alguien a quien quise demasiado, ¿no? Es un evento externo, es algo que no me espero que pase, pero ocurrió, ¿no? Es que pienso de eso, cómo lo interpreto. Entonces, pongamos que mi interpretación es, no, ahora nadie me va a querer. Era la única persona que me quería, ahora nadie me va a querer. ¿Quién va a hacer eso? Y ahora, ¿quién va a resolver ese problema? Mira el pensamiento, ¿no? Lo interno. Entonces, eso probablemente me va a hacer sentir triste, melancólico, probablemente voy a estar mucho más decepcionado, quizás hasta enojado, ¿no? Mira cómo la emoción va apareciendo, las emociones que vamos sintiendo, incluso probablemente va a haber una respuesta fisiológica, tal vez me va a doler el estómago, tal vez mi corazoncito va a estar latiendo más rápido, quizás voy a estar ansioso por ese pensamiento, ¿no? Y mi conducta quizá va a ser encerrarme en mi cuarto, no querer salir a la calle, o tal vez hay otras personas que, no, para no estar pendiente de eso me voy al gimnasio todo el día, ¿no? Sí, un distractor. Sí, y estos distractores se convierten en conductas evitativas, más no conductas que me ayuden a enfrentar el problema. Entonces, esto a mí me gustó como con el doctor que trabaja, el psicólogo, lo puso en un ejemplo, ¿no? Y él decía, es que ese pensamiento es la caries, lo que sientes es el dolor y las conductas son el analgésico. Me gustó el ejemplo como lo dio. Yo lo trabajaba esto, pero de otra forma, pero me gustó ese ejemplo que él dio. Caries, dolor, analgésico. Y yo en ahí decía, él decía, ¿no? El evento externo se va a presentar siempre. Sí, se va a presentar siempre, ¿no? Entonces, la forma en cómo percibimos sí sería la caries, ¿no? Mira, fíjense en eso, es como que sí es la caries. Entonces aparece el dolor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos tanto el analgésico que solo calmamos al dolor, porque no quiero sentir eso, ¿no? No quiero sentir eso. Entonces utilizamos tanto los analgésicos, me voy al gimnasio todo el día, me encierro en mi cuarto todo el día, me pongo a llorar todo el día, o sea, son conductas evitativas únicamente, más no de enfrentamiento a la caries. Entonces, cuando vamos al odontólogo, lo que sí necesitamos es
quitar la caries. Curen la caries. Sí, claro. o sea, tenemos que quitar la caries. Definitivamente sacar esa caries. No que las conductas sean solo de calmar el dolor, porque eso es como un ciclo. Solo calmas el dolor, es como en el ciclo de las autolesiones, ¿no? Si solo vas a calmar el dolor porque te estás cortando, no curas la herida, porque no sabes expresar tampoco tus emociones en el ciclo de la autolesión, ¿no? Ujú. Pero ahí lo que tenemos que hacer es quitar a la caries. Cuando vamos al odontólogo, hay una caries, el odontólogo te dice, tu diente tiene caries, tenemos que hacer una endodoncia para quitar esa caries. O si no, te dice, no, ya está profundo y tenemos que quitar el diente, porque ya está profundo. Entonces, es igual. Claro. Podría ser algo así también en el tema de las adicciones. Por ejemplo, la gente que consume, ¿no? marihuana, estupefacientes o alcohol, a veces yo creo y he leído también que eso lo hacen pues para tratar su sintomatología, que en realidad es su caries, y ellos Sí, están adormeciéndolo pues con estas sustancias, ¿no? sí. Ay, yo también hice una especialidad en eso. Es que soy una loca de de hacer cursos, esas cosas, ¿no? Te cuento. Sí. Mm, Como estoy en el área de las adicciones, muchos de ellos, y esto lo tocábamos con el docente y él decía, hay adictos que son puros, pero son muy poquitos, ¿no? Por esa dependencia neuroquímica a nivel cerebral, el sistema de recompensa y esto, ¿no? Pero la mayoría siempre hay una patología dual, siempre, ¿no? Y en el sistema de recompensa siempre va a ocurrir que hay una disminución de algunas hormonas, Patología dual significa... que hay dos diagnósticos. Ah, ok, ok, Pongamos ok. fuera del tema del diagnóstico de consumo, digamos alcoholismo, adicción a la cocaína, dependencia a la cocaína, marihuana, etcétera. Hay otra patología. Puede ser personalidad, un tema ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Otra patología. Entonces, generalmente es así, ¿no? La mayoría de casos. Entonces, en lo que decías, ¿no? Es como que a veces lo utilizan como un adormecimiento. Sí, sí pasa, en la mayoría de casos. No quiero sentir esto, entonces como no quiero sentir, lo que hago es consumir. En el TDAH pasa igual. La mayoría, no todos, ¿no? Pero algunos pacientes que tienen el diagnóstico de TDAH consumen marihuana. ¿Pero por qué? Ah, Es que para calmar, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos sí hay es como que se están sujetando siempre a algo, ¿no? Entonces, y en los temas de personalidad es igual. ¿y el TDAH se puede dar también en adultos o solamente en los adolescentes? No, el diagnóstico de TDAH se da desde que son pequeños, Niños. sí. Y en algunos, por ejemplo, acá en Cusco hay varios casos que no han sido diagnosticados de niños. ¿Y hasta grandes se lo llevan? Sí, y la mayoría de esos casos vienen también a consulta y en base a la evaluación que también se les hace, nos damos cuenta, no, oye, por acá hay un tema ya relacionado a que de niño ha tenido un TDAH, entonces la mayoría desencadena en un problema de personalidad, Claro, en un algo, trastorno. algo sí me acuerdo, ¿no? O sea, creo que al primero tienes TDAH, pero después se vuelve ya de adulto un tema de Sí, personalidad, ¿cierto? sí, la mayoría de casos sí. El trastorno de personalidad disocial y el trastorno de personalidad inestable emocional. Entonces, Claro, generalmente están más relacionados con esos dos. entonces el consumo de marihuana sería más en los adolescentes, los que tienen TDAH, No, algo así. no, no generalizando, ¿no? Ok, En algunos casos, ¿no? ok. Porque en algunos, como te decía, influye bastante el tema de su percepción de la realidad, la influencia a nivel social, cómo actuaron frente a la presión social y todo lo demás, ¿no? Hay muchos factores realmente. Ujú. Claro, claro. Sí, qué interesante. Sí, pues las personas que tienen trastorno de personalidad sufren un montón y a veces no saben que tienen un borderline o tienen bipolaridad, ¿no? El caso, por ejemplo, de Jaime Bailey. Jaime Bailey dice que se enteró a los 45 años que tenía bipolaridad y toda su vida había tomado, pues, algunas drogas, ¿no? Algunas Claro, cosas, y claro, hasta que le diagnosticaron. sí. Es que es muy distinto el tema relacionado a una personalidad borderline y el de una bipolaridad, ¿no? Y eso se diferencia más por el tema afectivo, ¿no? Entonces, sí, claro está, en base a lo que es el tema de psiquiatría, ellos sí toman estabilizadores de la emoción, Los que tienen el carbamato, los que tienen un bipolar, trastorno de bipolaridad. bipolaridad, sí toman el carbamato de litio y Ay, algunos otros sí. estabilizadores
porque normalmente la bipolaridad, mira, incluso acá en Cusco, eso tiene una mala definición, ¿no? Alguien que es así súper cambiante, no, es que es bipolar. No, no es bipolar, es inestable, es muy Inestable. distinto, ¿no? La bipolaridad ya es un trastorno un poquito más. O sea, puede ser inestable y está bien, o puede ser dentro de la normalidad. Es que ¿Y, puede ser dentro de la normalidad como también ya escapa, y cuándo se vuelve patológico? cuando ya hay otras características que va a cumplir, por ejemplo, la inestabilidad emocional. Hay como criterios, ¿no? Por ejemplo, para decir una persona que tiene una personalidad, un trastorno de personalidad limítrofe, trastorno de personalidad límite de personalidad, Límite. o borderline también se le conoce. Ujú. En ese caso es como que hay criterios, ¿no? Por ejemplo, uno es la inestabilidad emocional, otro es el sentimiento de vacío, es algo característico, ¿no? El otro es la irritabilidad, el otro es, por ejemplo, está muy relacionado con, ay, estoy volando. El, pero el sentimiento de vacuidad es uno de ellos, la inestabilidad emocional, la irritabilidad, los cambios bruscos de emoción, las autolesiones, o sea, eso ya va más para un trastorno de personalidad. Pero pongamos una persona que es inestable, digamos, de acuerdo a los eventos, a los sucesos, ¿no? Que no sepa manejar sus emociones desde un punto ya que no vaya a un trastorno es muy distinto, ¿no? Digamos, algo pasó y eso hizo que me enoje, ¿no? Siempre en primera persona, me enojé yo, ¿no? Por eso. Entonces, es muy distinto, ¿no? Eso tenemos que diferenciar. Pero bipolaridad ya también es muy distinto a estos dos, ¿no? En bipolaridad ya hay periodos, ¿no? Quizás entre en un estado hipomaníaco, maníaco o en un estado depresivo, ¿no? Pero esto ya tiene una temporalidad, se van presentando algunos síntomas, por ejemplo, cuando un paciente entra en su estado hipomaníaco, maníaco, incluso deja de dormir, está mucho más activo, Es acelerado, como si tuvieran demasiada alegría o euforia, algo así. sí, incluso puede llegar la euforia, ¿no? Pero a veces nosotros cuando vemos a alguien que digamos, ah, no, es que está alegre en la mañana y para la tarde ya está triste, y para el día siguiente otra está enojado y otra no, eso no es bipolaridad, ¿no? Eso es solo inestabilidad emocional, o es inestable o es muy cambiante, ¿no? Pero la bipolaridad ya tiene sus periodos, ¿no? Entonces ya es como que mantiene un periodo un poco más prolongado, ¿no? Generalmente una semana, incluso puede llegar al mes. Y cuando entra en su fase depresiva ya también todo se baja. Está durmiendo, no tiene ganas de hacer sus cosas. Incluso hay una película bien interesante donde se ve mucho el tema de la bipolaridad. Actúa Anna Hathaway, no me recuerdo el Ah, nombre de sí. la película. Creo que es una serie, lo buscamos, estaría. Ajá, y es. Ajá, Ajá, es una serie y en una parte actúa Anne Hathaway. ajá, Y sí, ¿no? Se conoce con un chico y le dice, sí, vamos a salir. Y emocionada, incluso que se sí, canta, creo, se pone súper feliz y después le toca, le la llega la fase depresiva depresión. y está un tiempo, incluso falta el trabajo, no asiste, todo eso, ¿no? Entonces, son muy distintos y creo que estos términos no lo utilizan, claro está, cuando nosotros vienen a consultar, los pacientes tenemos que preguntarles, ¿no? ¿Y cuánto tiempo la ves así y esto, ¿no? Porque te viene, no, es que mi hija es bipolar, te dice, ¿no? Es que mi hija es bipolar. O mi hijo es así, entonces tenemos que investigar, ¿no? Por eso es que nosotros la entrevista es esencial, ¿no? La entrevista y tenemos que hacer una entrevista minuciosa porque en base a eso ya sabemos qué tenemos que trabajar, ¿no? Y básicamente los psicólogos siempre trabajamos con los síntomas. Claro. A Ujú. nivel neuropsicológico, ya que me contaste un poquito de esto que estás estudiando, ¿llega el cerebro a tener, o sea, algún indicio de repente en algún escáner? O sea, ¿el cerebro llega a tener cambios fisiológicos cuando tienes borderline o algún trastorno de personalidad? Sí, Ok. eh, más es en lo bipolar, ¿no? Pero sí, según, bueno, yo no estoy tocando mucho con el tema de los adultos, este tema de la neuropsicología a nivel cerebral y esto, pero siempre escucho el comentario de los psiquiatras en el hospital y ellos comentan acerca de algunos incrementos y decrementos a nivel hormonal en el Ah, cerebro. mira. Sí, entonces es algo en el cual siempre están, como hay juntas médicas, hablan, ¿no?
que se necesita esto, se necesita aquello. Entonces, básicamente hay siempre un incremento hormonal, ¿no? A nivel cerebral, pongamos de la dopamina, de la serotonina, incluso el cortisol. Entonces, los reguladores lo que hacen es estabilizar esto, ¿no? Pero más como un cambio, sí no sabría decirte. No conozco muy a profundidad esos temas. Ok, Ajá. ok, ok. Sí, creo que alguna vez leí que estas personas tenían como que hasta la amígdala más desarrollada, por eso sentían más. Ujú, No, alguna vez sentí así, claro. leí así. Entonces, estaríamos prejuzgando a la gente pues sin conocer que hasta su estructura cerebral es distinta, o sea, hasta funciona diferente, Claro, ¿no? O claro. sea, Y esto más se habla, por ejemplo, en el tema de los psicópatas, los psicópatas, ¿no? sociópatas, ¿no? Y cómo incluso el psicópata desde que nació hay un desarrollo distinto a nivel cerebral, ¿no? Bueno, es, es Un ya algo. psicópata, ¿tú crees que un psicópata busca ayuda? ¿Alguna vez te ha tocado? No, ¿no? Narcisos, Narcisos. sí, ¿Qué dicen? ¿Cómo llegan? es que no, es complicado. El trabajo con ellos es complicado porque para ellos lo que hacen está bien. Y si no hay el reconocer que algo está mal, el trabajo va a ser difícil. O sea, llegan porque se han quejado de ellos y por ahí que identifican que tienen un problema, o llegan porque dicen yo tengo un problema. Bueno, hasta el momento en la experiencia que tengo, no ha venido un narcisista que Mm, diga que tengo un problema, sino porque por ejemplo, en casos de pareja, no es que ella me dice esto por infidelidad, pero quiero recuperar mi hogar, pero no hay esa interiorización del problema en sí. claro, Ajá, ¿no? Propio sí, de su sí. característica. Y es bien complicado el trabajo. Siempre lo he visto como algo complicado. Yo generalmente no llevo esos casos, porque sí hay pacientes, por ejemplo, en hospitalización que vienen, claro está, tienes que trabajar eso, incluso tienes que encontrar desde dónde parte eso, ¿no? Como que desde dónde está viniendo, desde el tema familiar, darle algunas herramientas y todo lo demás, pero si no hay como quien dice, esa predisposición a cambiar, es difícil. Claro, ¿no? Porque, o sea, el psicólogo te puede dar las herramientas, pero si la persona no decide Y usarlas, esto es en general, ¿no? Para todos. no va a Ujú. haber cambio, Sí, ¿no? en temas de adicciones, en temas de dependencia emocional, ¿no? Si no hay esa predisposición al cambio, no. Entonces, ya cuando hay esa predisposición al cambio, sí es mucho más fructífero también el tema de la terapia. Ujú. Nos Y ayuda bastante. parte de ello también es que la persona pues lea un poco, ¿no? Que se investigue, que se capacite Ujú. en su trastorno, que conozca Claro, porque ese es el proceso también de la psicoterapia, ¿no? la Que tengas que psicoeducación. hacer conocer al paciente acerca de lo que tiene, de sus síntomas, que él se dé cuenta, ¿no? Entonces, cuando ya hay ese conocimiento, ya reconoce, ya hay el proceso de que incluso, ya sé por dónde aparece esto, por qué viene esto, cómo pienso, ¿no? Y ahí ya se hace el trabajo mucho más sencillo. Mm, Ujú, porque ya llega la etapa de aceptación, de aceptación. pero siempre se parte desde el conocimiento. ¿Y ese tema de parejas, alguna vez te ha llegado algún caso de pareja? Muchos, muchos. Cuál es el problema así como más enigmático o más común que se presenten en las parejas? Bueno, la infidelidad será. Sí, bastantes casos. Y no sé por qué el 2023 he tenido muchos casos 2023. de infidelidad. Pero qué lindo que vayan y digan, oye, queremos arreglarlo. ¿Van así o ya me quiero separar? Ayuda a que nos No, separemos. los que vienen es porque quieren recuperar la relación, ¿no? Ah, Ajá, quieren recuperar o quieren trabajar en relación a eso. Entonces te dicen, no estamos viniendo porque queremos trabajar, pero claro está, a veces pongamos un narciso o una narcisa con una persona que tenga un trastorno de personalidad dependiente o un trastorno de personalidad inestable. Claro, son la parejita como quien dice, ya, genial, esto va a funcionar bien, ¿no? Entre comillas. encajan perfectamente sus trastornos, algo así. Claro, claro, ¿no? Pero entonces es como que tienes que también hacerles dar cuenta de eso, ¿no? Quizás si el narciso no está llegando a esa aceptación y la otra persona, pongamos, tiene dependencia, ¿no? Pero no un trastorno dependiente. Ok. Entonces está generándole sufrimiento, entonces tienes que darle las herramientas para que ella se dé cuenta. No le vas a decir, ¿no? Oye,
te tienes que separar, Ok, ok. pero tienes que darle las herramientas para que ella se vaya dando cuenta, o él también, porque hay casos que son así, ¿no? Pero si dentro de eso la relación, y hay también, como quien dice, el arrepentimiento sincero, va a funcionar. Pero si no hay un arrepentimiento sincero, no hay acciones en base a ese cambio, entonces sí tenemos que ser realistas y la relación quizá no va a funcionar, ¿no? Supongamos que hay patrones, ¿no? Es como que ya, la pareja le está siendo infiel, pero ya es repetitivo y constante, ¿no? Y es como un patrón, desde que iniciaron la relación hay un patrón y le va perdonando, incluso van a terapia, pero igual sigue con el mismo patrón. Es algo que no va a cambiar probablemente, ¿no? No es que ponga, ay, ya no va a cambiar, ¿no? Pero sí va a haber esa dificultad a nivel de lo que ya presenta esta otra persona, ¿no? Y ya el trabajo tendría que ser más individual. Claro, Ujú. como periódicamente ya empiezan a hacer, ¿no? Sus infidelidades y así. Claro, es que ya hay un patrón ahí, ¿no? Hay cosas ahí que está siguiendo y que ya se tiene que trabajar más desde el punto individual. Y El otro claro, si día, tiene predisposición a cambiar. y tiene predisposición, claro. El otro día escuché a Sebastián Yatra, este cantante de música Ujú, urbana, que dijo algo súper interesante. Él dijo que solamente estaba en una relación hasta un año, porque después le daba ganas de ser infiel y no quería ujú, hacer daño a las otras personas. claro. Bueno, al menos se conocía y tenía conciencia, ¿no? Pero igual hacía daño porque les terminaba a sus parejas, pero ya se conocía. O sea, importante también conocerse, ¿no? Sí, es que ese es el punto, ¿no? Y claro está en el tema de las infidelidades, generalmente es porque la otra persona no está teniendo responsabilidad afectiva. Responsabilidad Sí, afectiva. y el pensamiento de, digamos, de los varones y las mujeres es tan distinto que incluso tenemos que conocer, ¿no? Y hay un librito que te habla acerca de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Ah, sí, ese libro. Ese Ujú. libro te explica, ¿no? Que cada uno Sí, tiene diferentes formas de comportarse, de ver la vida. sí, y sí, Las es algo hormonas. que se va observando también cuando te visitan, ¿no? La diferencia a nivel de pensamiento y todo lo demás. Pero acá juega un papel muy importante el hecho de cuando hay infidelidades, el arrepentimiento sincero, el trabajar la responsabilidad afectiva, ¿qué es eso que se pierde, ¿no? Y la confianza. Porque yo veía este caso en una paciente también, la pareja era Narciso, ¿no? De ella, y era como que ella perdonó la infidelidad. Ella perdonó la infidelidad. Sí, se olvidó incluso, pero en el proceso era como que él al inicio le daba ese soporte, entre comillas, ¿no? Ah, sí, voy a trabajar para que vuelvas a confiar en mí, y se esforzaba, ¿no? Pero él era narcisista, porque le voltea el pastel pasado un tiempo. Es como que ella era como que él comienza a tener algunas conductas, por ejemplo, de no contestar el teléfono, le llamaba ella insistentemente, pero ella sí tenía un tema de un trastorno de personalidad inestable. Entonces es como que él le dice, no, es que tú estás mal, ¿no? Entonces le voltea el pastel, pero él le daba como quien dice, le daba el que ella desconfíe más, ¿no? Esa es una característica del narciso, Sí, que te diga que tú tienes la culpa y que él no. sí. Incluso no te va a decir directamente eres la culpable, pero va utilizando algunas estrategias para hacerte sentir culpable, ¿no? Entonces, es algo que muchos no se van dando cuenta porque el narciso es manipulador por excelencia. Claro, le Claro. sale natural. Sí, y hay tipos de narcisos todavía. Eso hablaba con una amiga. Tipos de narcisos, Ah, ¿cómo es eso? sí, tipos. Eso hablaba con una amiga, el narciso encubierto, el narciso maquiavélico, ¿no? Y son difíciles. El maquiavélico creo que es el más complicado. Entonces, y ahí, ¿no? Y vas observando este tipo de casos. Pero, como te decía, en relación al tema de las parejas, cuando viene, es necesario evaluarles también. Si hay un tema de personalidad, si hay un tema más que se tenga que trabajar necesariamente para ver si realmente eso va a funcionar en el trabajo que se va a realizar. Y ese tema de responsabilidad afectiva lo he escuchado, ¿no? Alguna vez alguna amiga me ha dicho, es que él no es responsable afectivo. Y bueno, se me hace así como en la mente, nunca he leído algo exacto, pero contextualizo y digo, ok, se trata seguro de que la otra persona pues explique sus emociones, ¿no? Esté siempre atendiendo también las necesidades emocionales de la otra persona. ¿Tú qué sabes más de esto? La mayoría de las relaciones no funcionan por eso. Por eso. Sí, porque no hay responsabilidad afectiva. No se, es que la responsabilidad afectiva engloba también al tema de empatía, ¿no?
ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? ¿Qué necesita también para mejorar la relación, el trabajo conjunto, ¿no? Y en la infidelidad no hay eso, ¿no? Ya sea, hay cosas, ¿no? También dentro de eso que tenemos que observar, ¿no? ¿Por qué ha sido infiel? Porque hay muchas cosas que engloban a eso. No sé, el tema del distanciamiento a nivel de la relación, quizás la rutina, puede ser los patrones que te decía que a veces se sigue y bueno, eso ya es un tema que también se tiene que trabajar individual, los temas de los miedos de la niñez, de la infancia, hay muchas cosas, ¿no? Pero la responsabilidad afectiva es ponerme también en el lugar de la otra persona y manifestarle mis miedos, manifestar y también entender, porque a veces decimos, no, es que, oye, yo me comunico con mi pareja, ¿no? Pero ¿cómo te comunicas? Claro, ¿cómo te comunicas? Es que es el punto, ¿entiendes realmente lo que te está comunicando la otra persona? ¿Entiendes realmente y le estás escuchando? ¿No? Oye, pongamos un ejemplo. Oye, esto me hace sentir mal, ¿no? Que constantemente eh, no me estés prestando atención cada vez que tenemos que salir, no sé, a tal lugar, ¿no? Y no hay, ¿no? Y la otra persona es como que va a entrar en desgaste, ¿no? Entonces no hay esa responsabilidad también. Yo lo relaciono a la responsabilidad afectiva con todo, absolutamente todo, desde la confianza, la empatía, la comunicación eficaz, o sea, todo. Yo lo relaciono a eso, ¿no? Entonces, en base a eso es como que incluso el ser sincero con la otra persona, decirle realmente si algo no está sintiendo, ir y decirle, oye, esto está pasando. Supongamos, nuestra relación se está enfriando, está pasando y estoy sintiendo que nuestra relación se está enfriando por esto, ¿no? O sea, estoy diciéndole a la otra persona, le estoy comunicando aquello que es necesario trabajar, pero si no le comunico, si solo lo guardo, lo oculto, no le digo, digamos, si algo está pasando, si algo estoy sintiendo, realmente tampoco estoy siendo responsable con la otra persona. Hay muchas parejas, no sé si solamente es en el lado de las mujeres, pero esperamos que el hombre adivine qué nos pasa, ¿no? Es que ese es el punto, ¿no? Sí. Y pasa eso, esperamos a que adivinen qué es lo que nos pasa, no hablamos directamente. Por eso la responsabilidad afectiva engloba todo eso. Siempre lo he trabajado desde todas esas áreas. Para mí responsabilidad afectiva es todo. Ujú. ¿Algún otro caso? Me estabas contando este caso antes de empezar de estos ancianos de 75 y 78, Ah, ¿no? Qué gracioso, me gustaría que lo escuches. y fue mi primer caso de pareja. ¿En serio? Imagínate Sí, que y me puse a llorar. te pusiste a llorar. Sí, saliendo, porque Claro, claro. sí me había sentido responsable de que terminara. Ah, llegaron a terminar. Sí, pero luego lo analicé. Claro está, yo también llevo terapia, Claro, es que es sí. necesario. Y bueno, esa vez también era más jovencita, ¿no? Y fue mi primera pareja que atendí, la primera pareja realmente que atendí de un tipo para hacer terapia de pareja, ¿no? Entonces, ellos ya eran ancianos, como te dije, tenía 75 la señora y el señor 78. Em, Ellos vinieron porque querían, entre comillas, solucionar los conflictos y mejorar la relación de pareja. Pero la señora no quería ya mantener la relación con él, ¿no? Porque ella me comentaba que durante todo el periodo de su relación él había sido infiel, ¿no? Todo el periodo, desde que se conocieron realmente. Y ella, entre comillas, me dice, no, es que yo estaba enamorada, ¿no? Claro. Estaba tan enamorada que quería siempre que él esté presente en mi vida, porque yo me había proyectado todo, absolutamente todo con él, ¿no? Pero él no cambia. Incluso me comentó que ya el anciano visitaba algunos centros nocturnos, ¿no? Ok. Sí, y era como que no, ya no quiero esto más, quiero esta tranquilidad de no estar sabiendo qué pasa con él, qué hace él, ¿no? Y él era como que estaba y quería mantener la relación, ¿no? Él sí quería mantener la relación, él quería tener una relación con ella, quería cambiar. Por parte de él sí había esa predisposición al cambio en base a lo que yo observaba. Pero como tú dices, hay tantas cosas, pues que, ¿no? Antes se tenía esta idea de conservar el matrimonio o el qué dirán. Ahora la mujer es más libre, de hecho. Sí.
¿no? La mujer está fuerte, está empoderada. ¿Sabes qué? Si no le va bien con alguien, chao. Ay, me hace recordar a mi hermana. Mi Porque, hermana es divertida, me hace reír muchas cositas, pero en la mañana tempranito se levanta para ir al trabajo, ¿no? Entonces ya es como que, no, es que yo soy una mujer empoderada, yo soy una mujer independiente, está cambiándose porque tiene que irse al trabajo. Entonces yo no dependo de nadie y está ahí y ya. Ay, esto de ser una mujer empoderada e independiente también me cansa. Es bien divertida. qué lindo. Mm, Sí, bueno, a veces queremos un poquito, ¿no? De protección. Pero no, sí. está lindo que la mujer pues ahora tome sus propias decisiones, ¿no? No viva bajo la sombra de alguien Sí, más. sí, y a veces, mira, esta señora, como en base a la crítica de la sociedad, en base a lo que, qué iba a decir su familia, qué iba a decir mi mamá, ¿no? Era como que se quedaba atada también a él, ¿no? Y también a su hijo, ¿no? Porque ella decía, es mi único hijo, va a crecer sin papá. Y es algo típico que pasa en la sociedad, principalmente aquí en Cusco, porque sí vienen incluso a terapia. No es que queremos salvar la relación por nuestros hijos, pero están peleando, están discutiendo. Y es algo que digo también, ¿no? Para que tus hijos crezcan bien, no significa que estén mamá y papá juntos y estén peleando, ¿no? Porque eso influencia bastante, ¿no? Entonces, que estén papá y mamá y haya un compromiso, haya un llevarse adecuadamente en la relación también, y también si están separados, porque a veces quizás como pareja ya no funcionamos y estamos llevándonos súper mal y hay de por medio nuestros hijos, pero como padres, ¿qué vamos a hacer? Como Claro. padres, ahora nos toca el trabajo, así me lleve mal con el papá o con la mamá, me aguantaré por mi hijo, ¿no? Y seremos buenos padres para llevar acuerdos adecuados. Y eso funciona bastante bien también, así como cuando papá y mamá viven juntos y dan límites adecuados, les muestran una enseñanza adecuada, funciona muy bien y también cuando están divorciados, Ah, ¿no? Pero es un trabajo conjunto, como padres. claro, porque sí, pues dicen, no, vamos a quedarnos juntos a pesar de todo, Ujú, pero imagínate, viven peleando, violencia familiar, ujú. violencia física, violencia psicológica, violencia verbal. Eso es una cuna de trastornos, ahí está, ¿no? Sí. Después el hijo es un problema, la hija con problemas, están cortando, Ujú. están sufriendo, vuelven a repetir patrones, tienen parejas que les hacen violencia a ellas, el chico es violento con su esposa, etcétera, ¿no? Sí. O Ujú. sea, por favor, si están peleando con sus parejas o solucionen o de una vez pues sepárense y denle la tranquilidad a sus hijos de tener una oportunidad de crecer en paz. Sí, pero si se han separado, igual llévense bien como padres. Vale, porque no, también las madres que se pelean con el papá, ya, Sí, ya no vas a ver a tu papá nunca más, es un tacatá, tacatá, sí, eso hay bastante. y dañan pues Ujú. al hijo, ¿no? Y Es vas que el más creciendo, afectado es el hijo. es el hijo pobrecito. Sí, O sea, se enamora una pareja y ahora que los matrimonios no duran nada, no sé si has visto. ¿No? sí, qué Ya un triste. año, 2 años se separan y tienen hijos de por medio. Entonces, ¿dónde quedan los hijos? Sí, al ¿No? aire. Al aire, Y ahí aparecen los padres indiferentes, ¿no? padres indiferentes. O los papás permisivos, ¿no? Que como dicen, ¿no? La era de hierro, la etapa de hierro que fue antes, y ya también pasa y se cambió a la etapa de los padres súper permisivos, ¿no? Que permitían todo ahora, ¿no? Y realmente es como que se voltearon. De un extremo nos hemos ido a otro extremo. Ujú, Sí, es cierto. Hace rato también decía sobre la terapia de la resignación en estos abuelitos, por ejemplo. ¿No? La resignación puede ser visto como algo, yo he escuchado coloquialmente como algo negativo, ¿no? Que ujú, dicen, ay, eres una mediocre, por eso te resignas. mm. Pero la resignación es poderosa. ¿Me puedes contar eso, explicarme desde tu Claro, punto? es que en la resignación, por ejemplo, en este caso de los abuelitos, quizás el hecho de que ya sean adultos, mayores, ¿no? Y quieran compartir quizás esos últimos años de vida, pero ya desde la armonía, ya desde el hecho de que la relación funcione quizás ya no como cuando eran jóvenes, ¿no? Como enamorados, ¿no? Porque la etapa de enamoramiento es muy distinta, ¿no? Para mí el amor es construcción. Construcción. Sí, para mí el amor es construcción. ¿Qué das y qué doy para que esto crezca? ¿Cómo trabajamos en equipo? Yo, en base a la resignación, por ejemplo, en estos ancianos,
era trabajar más eso, ¿no? A que lo construyan en base a que ya dejamos algo, pero podemos hacer algo, ¿no? Y eso es necesario. Por eso son pareja. Yo siempre lo pongo acá, son un parcito. ¿Qué hacemos? Porque a veces solitos nos bajamos. Uno se baja o el otro se baja. Pero ¿qué hacemos como parejita? Claro. ¿No? Y en cuestión algunos temas mucho más generales, tal vez, y relacionados a la resignación es, ¿qué dejo y en qué ahora puedo estar? ¿No? Y a veces estamos tan pendientes de algo, como por ejemplo, ¿no? Pongamos que tengo siempre mis pensamientos catastróficos, ¿no? Todo el tiempo estoy ahí, ay, no, seguro voy a viajar en avión, se va a caer el avión y estoy ahí, ¿no? Constantemente, pero el hecho de la resignación es, oye, deja eso, calízate por el otro lado. Ujú. Sí, qué interesante. Me gustaría conocer también, tú que eres experta en esto de la TCC, yo me acuerdo en la universidad que explicaron este tema de, y lo dijiste creo que al comienzo, o sea, la terapia cognitivo-conductual identifica en las personas pues como que tres etapas o tres pensamientos encubiertos, ¿no? Que es el pensamiento pues que la persona tiene, pero dice que ese pensamiento no es el real, sino que hay uno que está atrás y otro que está atrás. ¿Cómo se llama eso? No, no recuerdo. Eso es, el pensamiento automático es lo que está encima, Ese. ¿no? Hay las creencias nucleares y las creencias intermedias. Las creencias nucleares, intermedias y el pensamiento automático. Entonces nosotros tenemos que trabajar primero identificando esos pensamientos automáticos, ¿no? El paciente tiene que identificarlos, reconocerlos, ¿no? Entonces las creencias intermedias sí están más relacionadas con los debería, el hubiera, ¿no? Hubiera hecho esto, debería, y son como distorsiones, ¿no? Que van ahí apareciendo y todo eso. Y las creencias nucleares vienen desde la base, desde nuestra niñez. ¿Qué estás arrastrando? ¿No? Pues todo eso. Claro, porque podríamos pensar que el primer pensamiento, pues es la realidad, ¿no? Por ejemplo, eh, no quiero hacer un podcast porque la gente va a pensar mal de mí. Ya, pero ¿por qué la gente va a pensar mal de Ajá. ti, no? Entonces, ¿cómo se llama eso del debate socrático, creo? Sí, eso bastante utilizamos en el tema de la psicoterapia. Ujú. No empiezas a cuestionar a la persona y te va dando pensamientos más profundos Sí. y que al final terminas con la niñez, como me dices, ¿no? Y la mayor, ¿será que la mayor cantidad de traumas o estos temas psicológicos vienen de la niñez, Sí, cierto? sí, la mayoría, Mm, todos. Qué Realmente. interesante, qué interesante. De repente nos quieras contar un caso más, así que te haya sucumbido. Mm, bueno, creo que he visto muchos casos. Sí, sé que me falta conocer otro tipo de casos también, pero em, como te mencionaba en un principio, cuando hablábamos, a mí sí, cuando yo estaba iniciando en el tema de la terapia y todo eso, me afectaban mucho los casos de abuso sexual, Ah, de eso violencia sí, sí, sí. sexual. Ujú. Era como que era muy chocante para mí, ¿no? Y era como que, uy, no, quizás porque mis padres también han sido un tanto sobreprotectores en mi familia. Y era como que para mí era como que estás en una burbujita, ¿no? Y cuando te encuentras con este tipo de casos, porque esto yo me encontré cuando era estudiante todavía, entonces es como que ves una realidad desde el punto del paciente, cómo se siente y todo eso, y es como que todo eso pasa, algo así, ¿no? En ese momento, en esa etapa de mi vida. Claro, ¿no? Sales de tu casa con tus papás que Sí, te protegen, que todo está bien, y vas y escuchas historias que jamás que pensarías que solo pasa en las películas, ¿no? sí, y bueno, yo me recuerdo de esta primera paciente y ella te comentaba acerca de cómo había sufrido violencia sexual por familiares muy cercanos a ella. También he leído que creo que el 80% de las violaciones son por familiar directo o Ujú. alguien cercano, ¿no? Un Sí, conocido. sí, y es como que, y ella desarrolló un episodio psicótico breve. Episodio psicótico, ¿de Sí, qué alucinaciones hace? sí se han presentado alucinaciones. Comenzaba a ver, me recuerdo, ella me comentaba que veía mariposas, flores, ¿no? Pero sí me comentaba que en base a esto, cuando ella se estabiliza,
porque normalmente el episodio psicótico breve dura hasta unos 30 días, un mes más o menos, ¿no? Luego ya se estabiliza, no es que tenga esquizofrenia. Ay, ay, ay. Ajá, entonces ahí me comenta acerca de estos episodios, de que ella nunca había comentado a nadie, ¿no? Y así pasa, ¿no? Se quedan calladas usualmente las Sí, víctimas. ujú. Y era como que, ¿qué puedes hacer, no? Y yo todavía era estudiante, estaba en proceso de preparación, ¿no? Entonces, sí me chocó ese caso y es uno de los casos que más recuerdo. Ajá. Ya en el proceso ya entendía, ya estaba más con la formación, la preparación, entonces ya se me hacía mucho más sencillo llevar este tipo de casos, ¿no? Para dar la orientación. Incluso a veces dicen, no, es que tienes que hacer 100% TCC, no. Hay cosas que van desde el tema del humanismo, ¿no? Yo lo considero así, entonces tocar, y como quien dice, ¿no? A veces al hablar con otra persona es tan difícil también para ellos comentar, pero tienes que entrar en esa área para tocar el alma también de la otra persona. Ujú. Sí, de hecho, sentir que hayas tenido ganas de llorar es también muy humano, ¿no? Sí, yo sí me puse a llorar. Soy muy sensible, No, yo también. sí, sí, llorando, pero sí fue uno de los casos que sí me afectó. Y bueno, varios casos realmente, porque cuando estás en plena formación es como que, wow, wow, y ya. Yo me recuerdo con una amiga que es una amiga hasta ahora. Ella también es psicóloga y yo me recuerdo que cuando estábamos haciendo las prácticas, a uno de sus pacientes era de ella, no lo querían recoger sus familiares. Él tenía esquizofrenia, me recuerdo. Y nos chocó cómo es que su familia se está desligando, ¿no? No se puede desligar, tiene que protegerlo, ¿no? Es que eso esperas. Y me puse a llorar. Frustra, Sí, pues, era ¿no? muy frustrante, era practicante, yo me recuerdo, pero sí era súper frustrante y decías, no, ¿y ahora qué, qué pasa, no? ¿Y qué tienes que hacer? Y seguramente a todos los estudiantes de psicología, a los Sí, practicantes, sí les choca y en casos de medicina, personas que trabajamos con seres humanos, wow, es como que ya, sí, y te es verdad. afectan estos casitos, ¿no? Entonces yo podría decir que, en base a tu pregunta, que creo que hubieron varios casos que sí me han tocado un poquito ahí y que quizás ya no los recuerdo, pero siempre hay un hito que ahí se queda, ¿no? Ujú. Eso me hace recordar este tema de violación. Yo estuve en el Hospital San José, en el Callao, haciendo mis prácticas. Me iba desde, bueno, Lima es lejos, ¿no? Es grande. 2 horas y media para llegar hasta allí, casi por el aeropuerto de Lima, desde Surquillo. Y hubo un caso, venía una mamá. Ahí estábamos con la psiquiatra, me acuerdo. No estábamos con la psicóloga. Las prácticas eran para psicopatología 2, creo que era. Ujú, Y la mamá entra con el hijo de 16 y la mamá empieza a contar que el chico no se baña días, ya no quiere ir al ujú, colegio, no quiere estudiar, solo juega videojuegos, está en su cuarto, a veces no come, flaquito estaba. Y la doctora le dijo, ya señora, está bien, le vamos a ayudar, le vamos a medicar, pero un ratito queremos hablar con él. Y la doctora le empieza a preguntar y le dice, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Por qué estás así? Y él empezó a hablar, empezó a decir, y éramos 4 alumnos, y éramos 4 acá y la profesora acá. Y yo decía, ay, pobrecito, ¿cómo va a hablar delante de nosotros acá? Parecemos, ujú, ¿no? Chismosos. Pero bueno, estábamos en la práctica. Y él, lo bueno es que encontró la confianza para hablar y contó que en la niñez su mamá trabajaba demasiado, madre soltera, y ella no tenía con quién dejarlo. Y encontró la posibilidad de dejarlo con su hermano. Entonces dice que el hermano vivía en un cuarto pequeño y este chico sufrió violencia sexual de parte de su tío, el ujú, hermano de su mamá, pero nunca se lo había dicho a su mamá. Entonces esto lo olvidó hasta que en la adolescencia ujú. lo recordó. No dijo exactamente por qué suceso o por qué este estímulo fue que recordó, pero lo recordó y contó que quería pues, suicidarse y tenía ganas de morir. Claro. Y, y dijo, por favor, no se lo cuenten a mi mamá porque no le quiero hacer daño. Entonces la mamá ahora sí le hacen pasar y la doctora le dijo que le iba a ayudar. Pero me dio mucha pena porque cuando la mamá entró, la mamá estaba como, o sea, la mamá se veía desesperada por su hijo y era una mamá joven todavía.
Entonces sí también quería llorar en ese momento y le dije pues a la señora que todo va a estar bien. Y por decirle nomás a la señora, todo va a estar bien, no se preocupe, la señora se puso a llorar Mm, y yo me sentí tan mal. Y, o sea, la psicología es un campo muy hermoso, ¿no? Porque, ok, los otros campos de la medicina también son increíbles por ayudar a la gente, pero la psicología toca estas fibras emocionales que son lo que nos hacen humanos, ¿no? sí, O sea, gracias a eso somos humanos, somos conscientes. Los animalitos pues no tienen tanta la conciencia. Nosotros somos conscientes, estamos despiertos. Y nada, con eso me gustaría concluir también y agradecerte a ti por este espacio, de verdad. Y que la gente sepa que no está sola, que hay mucha ayuda, ¿no? sí. Y que la busquen. Y que no digan, no, esto tengo por Mm. brujería. Alguna gente no dice, no, lo que tengo es por brujería. Que dejemos estas ideas y busquemos ayuda. La psicología no es solamente tratar a gente que está muy mal. La psicología abarca campos, ¿no? Todo este tema de incluso colegios, en empresas hay psicólogos en el deporte, hay psicólogos en todos lados, Sí, ¿no? sí, ahora hay bastantes psicólogos. Sí, Sí, y yo considero que en el tema de psicología, tanto como profesionales, siempre hay que estar preparándonos, ¿no? Estamos avanzando todo el tiempo, ¿no? Y quizás en el tema relacionado a la región donde vivimos, y creo que en todo Latinoamérica yo realmente, creo que Perú es y todo latino. Latinoamérica, em, siempre ponemos de por medio las creencias culturales, ¿no? Que no es que faltemos el respeto, hay que respetar las creencias culturales, la religión que tienen nuestros pacientes, las personas con las que tratamos. Sin embargo, el hecho de que las personas que ven a nosotros estén abriendo y estén contando esas áreas tan profundas de ellos desde el punto emocional, las vivencias que han tenido, hay que respetarlas, ¿no? Y en base a eso ayudarlas, como quien dice, guiarlas, ¿no? Guiarlas. En el proceso de, entre comillas, sanación. Ujú. Sí, qué increíble. Sí, ¿Te gustaría invitarlos de repente? Tú haces terapia psicológica, ¿no? sí. Bueno, yo trabajo en el hospital. Ahí estoy por las mañanas y tengo un consultorio privado. Ujú. Entonces, si desean, pueden acercarse también ahí a visitar. Tu número les puedes decir si ¿Sí? quieres. ¿Normal? Ok. Mi número es el 973-838772. Entonces, si desean trabajar en tema de terapia psicológica, bienvenidos. La doctora Judith Velázquez. Y también saben que pueden visitar la página centrodebienestar.life para que puedan encontrar pues también otro tipo de terapias. Y por ahí que quizá la doctora también se anime. Ujú. Nada, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Judith, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julia, por la invitación. Chao.